para entender cómo es ¿a qué le llamamos crecimiento en nuestro espíritu, verdad? Y de verdad que yo creo que va a ser muy importante que usted tenga su Biblia. Casi todo va a estar en Segunda de Corintios, pero todo lo que no esté ahí, nosotros le vamos a poner aquí en el cuadro, pero para seguir la palabra, va a ser muy bueno que estén con su Biblia, ¿no? Y los que nos están escuchando, también agarren su Biblia. Es un pasaje que es un poco raro, ¿verdad? Porque ahí Pablo cuenta cómo él fue llevado al tercer cielo. Cuenta cómo a él se le reveló el Evangelio. Y de ahí vamos a sacar nosotros algunas enseñanzas para nuestra vida. Está en la Segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Y vamos luego a entrar un poquito en el contexto y luego vamos a empezar a ver exactamente, versículo a versículo, lo que podemos aprender y podemos aplicar a nuestra vida de todo este pasaje. Dice en el capítulo 12, versículo 1, ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Es un capítulo con muchas aparentes contradicciones, ¿verdad? Muchos aparentes que son en realidad contrastes muy interesantes. Bueno, empezando el versículo primero, Pablo dice, no me conviene a mí, dice, gloriarme, pero lo voy a hacer, y en este caso vendré a las visiones y revelaciones del Señor, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dice eso? En realidad, si hubiéramos leído todas las 2 cartas, si hubiéramos entendido la situación que estaba aconteciendo allá en la iglesia de Corinto, en realidad Pablo estaba defendiendo no solo su ministerio, su apostolado, ¿no? Sino su derecho de enseñar y de corregir. Estaba tratando de establecer su autoridad para que le crean más a él, ¿no? Porque, mis hermanos, él había fundado la iglesia. Si usted quiere leer cómo fue fundada la iglesia, está en el capítulo 18 de Hechos, ¿verdad? En uno de sus viajes misioneros. Y luego, como saben, Pablo no se quedaba en las iglesias donde fundaba. Él ahí fundaba la iglesia y establecía ancianos y levantaba, ¿no?, pastores que normalmente eran personas que ya habían tenido, ¿no?, un desarrollo espiritual. Y luego se iba
y se iba para abrir campos misioneros, ¿no? Él abrió muchos campos misioneros, como leemos en todo el libro de los Hechos. Pero cuando él se fue, habían venido otras personas, ¿verdad? Que eran apóstoles también, pero él dice, son falsos apóstoles. Si quieren leer un poquito en el capítulo 11, versículo 1, él está en una controversia con ellos porque ellos habían estado hablando mal de él. Habían muchas cosas raras que habían acontecido, ¿verdad? Miren, dice en el capítulo 11, aquí en 2 Corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura. Dice, sí, toleradme, porque os celo, les dice a los corintios, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí Pablo estaba preocupado de que ellos se extravíen de la sincera felicidad a Cristo. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice, ¿no? Miren que las cosas que estaban sucediendo en Corinto eran serias. Y pienso, dice el versículo 5, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. Y en todo y por todo os lo hemos demostrado, ¿no? Pablo está realmente en una confrontación donde los corintios habían recibido pues estas otras enseñanzas, ¿verdad? Y precisamente es probable que por eso hayan sido una iglesia, como nosotros vemos, la iglesia más carnal, digamos, del Nuevo Testamento, ¿no? La iglesia que menos desarrollo espiritual había tenido. ¿No? Aquí dice, miren, en el versículo 13, en este mismo capítulo 11, de 2 Corintios 11, versículo 13, dice, porque estos son, dice, miren, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Miren que desde aquel tiempo ya había falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ya? Tenían no sé, pues estaban, ¿cómo se llama? Mimetizándose, disfrazándose, dice. Y dice el 14, mire, fuerte habla Pablo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Verdad? Ellos tenían apariencia, como dicen en otros lugares, apariencia de piedad, apariencia bonita, como dice Mateo, eran lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Tenían una vestimenta de oveja, pero eran lobos. Y no estaban llevando a la iglesia por un camino de edificación. Por eso se explica todo lo que vimos en nuestra clase de estudio bíblico en el capítulo 3, como algunos, dice, por ejemplo, dice en el capítulo 3:10, Pablo habla estas palabras, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿no? Está hablando de la edificación de la iglesia, y otro edifica encima, ¿verdad? Los otros apóstoles que habían venido posteriormente, dice. Pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Estamos en el capítulo 1, 1 Corintios 1, capítulo 3. No, estamos en primera ahorita. Este versículo es de 1 Corintios 3:10. Y él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y todos sabemos eso, que solo nuestra edificación en Cristo viene cuando primero hemos nacido de nuevo. Así como le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. No, hermanos, así, y Pablo, y habla serio, miren lo que dice el siguiente versículo 16 en este mismo, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, la edificación de ustedes, hermanos, de los cristianos, es algo serio. Porque cada cristiano que ha recibido a Cristo es un templo. Y no podemos edificar así, no podemos hacer como sea. Por eso dice el versículo siguiente, si alguno destruyere el templo de Dios, no está hablando de la casa, no está hablando de que vaya a tumbar las paredes, ¿verdad? Sino destruye la edificación personal de alguien. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿quién era el templo de Dios? Recuerden, nosotros, ¿no? Dios le destruirá a él, dice. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces, y luego dice, o sea, sigue, ¿no? La historia, dice, en este mismo capítulo 3, nadie se engaña a sí mismo. Dice, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Está refiriéndose, ¿verdad?, a esas personas que están edificando y se creen ser sabios. Dice, si tú te crees sabio en este siglo, o sea, sabio a los ojos de la gente, hazte ignorante para que seas verdaderamente sabio. Y esto tiene que ver con este capítulo, ¿no? Que en mi debilidad es donde reposa el poder de Dios. ¿Amén? Cuando uno ya cree que sabe todo, ¿no? Cuando es sabio, ¿verdad? Ya Dios no le puede enseñar. Pero cuando uno abre su corazón, y sabe que Dios es mucho más sabio que lo que Él es, ¿verdad? Y que nuestro conocimiento es limitado, entonces Dios puede venir a enseñar. Amén. Por eso dice que si alguno se cree sabio, dice, hágase ignorante. En un sentido, no se apoye tanto en su propia sabiduría humana, ¿verdad? En su propia sabiduría a veces que adquirió. Pero bien, esto estaba sucediendo, ¿no? Todo esto que estoy mostrándoles les estoy llevando a ver la situación. ¿Por qué Pablo dice, a mí no me conviene gloriarme, pero voy a venir a las visiones y revelaciones del Señor? Porque, ¿sabe, hermanos? Él habla de muchas cosas. Habla de cómo él había sufrido por el Evangelio, de cuántos azotes había tenido. O sea, él presenta sus credenciales para que los corintios, que ya habían dejado de ser fieles a él y ya estaban tras de los otros apóstoles. Amén. Entonces él empieza a mostrar y él, lo más interesante, lo más lindo es que no muestra sus logros, no muestra cuántas iglesias había, sino sus sufrimientos, su entrega, ¿no? Para él un gran apóstol no es un tipo elocuente, un tipo que, wow, trae multitudes, es un tipo que ama a Dios y que ama a la iglesia, ¿no? Y que por eso está dispuesto a sufrir. En el estudio bíblico del día miércoles hemos visto que Pablo incluso renunció al salario, ¿verdad?, que le podían haber dado los corintios con tal de no poner tropiezo. Él está en eso de que fortalecerse su ministerio para poder corregir a los corintios, ¿verdad?, para poder hablarles a ellos. Amén. Porque, hermanos, los corintios eran bien carnales, lamentablemente. Se guiaban por las apariencias. Miren aquí en el capítulo 10 de la segunda de Corintios, ¿qué les dice? Miren, el versículo 7 les dice, miráis las cosas según la apariencia. Ese era un problema, y es un problema de todos nosotros que podemos tener, ¿no? Que nos gustan las apariencias de las cosas. Dice, ese era un problema, ¿no? Y aquí pues, no creo que sea. Bueno, en el capítulo 11, versículo 17, estamos aquí de esta misma segunda, dice, lo que hablo, dice, no lo hablo según el Señor, sino como con locura, con esta confianza de gloriarme. Por eso dice, miren, en el capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme. Él no quería
digamos, mostrar sus credenciales de apóstol, ¿verdad? Pero tenía que hacerlo, como para que aquellos que necesitaban ver las apariencias, aquellos que necesitaban más allá de un discernimiento espiritual, se dan cuenta el problema de Pablo, ¿no? El dilema, ¿no? Y yo quiero ser humilde, decía él, pero tengo que mostrarles mis credenciales para que ustedes me escuchen a mí. No sé si pero eso es lo que está en el trasfondo de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y dice aquí en el capítulo 11, dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y él empieza, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. O sea, estos apóstoles eran terribles, hermanos, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Dice que se enaltecían sobre ellos, tomaban lo suyo, les daban hasta de bofetadas, ¿ya? Entonces, en estos versículos que vamos a considerar del 1 al 10, él está argumentando que él había recibido la revelación del Evangelio de parte de Dios. Como dice aquí, ¿no? Fue llevado al tercer cielo. Aquí dice en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, hermano, en este momento de la vida de Pablo, estaba, 14 años atrás, se lo voy a decir así nomás para no tener, estaba él, después de que se convirtió. Él predicó en Damasco, predicó en Jerusalén, se entrevistó con Pablo y Jacobo, y luego se regresó a su ciudad natal, Tarso, y ahí estuvo como unos 8 o 10 años. Ahí parece ser que Dios, ahí estaba, hace 14 años del momento en que escribió la epístola, él estaba en Tarso, siendo preparado seguramente por el Señor. Amén. Entonces, por eso dice, hace 14 años yo conozco a un hombre, y luego dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. No supo cómo fue, bueno, no sé, no, yo no he tenido nunca una experiencia así, pero él fue trasladado al paraíso, dice aquí, fue arrebatado, 12:2, estamos ahora en capítulo 12, versículo 2 de 2 Corintios, todo 2 Corintios, por favor. Sí, aquí dice, sí. Conozco un hombre, hace 14 años, dice, ¿no? Si del cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren que hay 3 cielos por lo menos ya. Sí, dice que fue hasta el tercer cielo. Y luego dice el versículo 3, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, ¿no? Interesante, el tercer cielo... Aquí lo toma como el paraíso, amén. Bueno, es interesante que Dios esté en los cielos, ¿ya? Dice la Biblia, Padre nuestro, ¿qué estás? No, en los cielos, ¿ya? Venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, ¿ya? Allá fue llevado, amén. Luego en el Apocalipsis 21 dice que el primer cielo, ahí habla del primer cielo, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no existían más. O sea, el primer cielo parece que va a pasar. Pero en el capítulo 2, aquí mismo de Apocalipsis, versículo 7, habla del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Dice, el que tiene oído, y dice, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. O sea, hermanos, es interesante que aquí la palabra paraíso está relacionada con el tercer cielo. ¿Amén? El tercer cielo y el paraíso son lo mismo. Y le dio al hombre, dice, palabras inefables que no le es dado al hombre eso.
expresar, ¿no? La palabra inefable es una palabra en el griego que quiere decir inexpresable. O sea, le dio a palabras inexpresables. O sea, escuchó palabras que no se pueden volver a expresar. Entonces, cosas grandes, ¿verdad? El mismo evangelio que él después... Porque saben, hermanos, en todo el Nuevo Testamento, en realidad, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el que lo explica verdaderamente completo es Pablo. De todos los autores del Nuevo Testamento. Amén. Entonces él dice en versículo 5, seguimos en 2 Corintios 12, dice, del tal hombre me gloriaré. ¿Quién es ese hombre? Era él. Amén. Era él. Me gloriaré, pero no, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea, es como él, como mostrando el hombre. ¿Que alguien quiere su celular? Gracias. El hombre, o sea, Pablo dice, yo me voy a gloriar en ese hombre que fue al paraíso, pero no de mí mismo. ¿Se dan cuenta? Yo creo que necesitamos entender para luego entender. ¿Por qué está diciendo que solo en ese otro hombre y no de sí mismo? En capítulos anteriores, por ejemplo en capítulo 3 de Filipenses, él dice quién era él, ¿no? Si quieren verlo, capítulo 3, versículo 3 de Filipenses, él está hablando de sí mismo ahí, y dice, capítulo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 4, miren, 4 ya empezamos. Aunque yo tengo también, dice, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese es el hombre con el cual él no quería gloriarse. Amén. Luego dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, hermanos, miren bien, en este versículo del capítulo 12 de Corintios, versículo 5, él dice, yo no me quiero gloriar en el hombre fariseo, ¿no? El hebreo de hebreos, el irreprensible en la ley, el hombre que tenía su propia justicia personal. Amén. Esto es muy importante, escúchenme. Si no, me gloriaré de aquel que Dios lo llevó al tercer cielo. De pura gracia, hermanos. Amén. Porque Él lo llevó al tercer cielo, no por lo que era, sino porque Dios quería. Amén. Por eso dice, yo me voy a gloriar, en nada me voy a gloriar de mí mismo, de mis propios credenciales, de todo lo que la gente piensa que es grande, sino me voy a gloriar en cosas que me dio Dios allá arriba, ¿no? Sino en mis debilidades, o sea, en el hombre débil que fue llevado al paraíso. Dice el versículo 6, sin embargo, dice, si quisiera gloriarme no sería insensato. En realidad, la palabra insensato no está tan bien traducida, quiere decir, no estaría falto de razón, dice, ¿no? Si quisiera gloriarme, sí tengo con qué gloriarme, sí tengo esas credenciales, la que hemos leído en Filipenses, por ejemplo. Él antes era un hombre prominente, ¿verdad? Un fariseo de los mejores. O sea, dice, si quisiera gloriarme, no me faltaría razón, porque diría la verdad, dice, ¿no? ¿Están conmigo en el capítulo 6, versículo 6? Porque diría la verdad. Pero dice, pero lo dejo. Me abstengo, ¿no? De gloriarme de ese hombre, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye en mí. Él dice, o sea, él no se estaba queriendo comparar con esos falsos apóstoles, con las credenciales de su vida que tenía anterior. Amén. Sino en aquel hombre que Dios lo llevó al paraíso, ¿verdad? Que me imagino, hace 14 años
Pablo recién se estaba convirtiendo. Amén. Versículo 7. Y miren lo que pasó. Dice, y que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La primera cosa que necesitamos saber, ¿qué es un aguijón? Un aguijón es, la palabra en el griego es la palabra skolpos, que quiere decir una punta, ¿no? O sea, tenía una molestia en su carne, ¿no? Y la palabra grandeza grandeza de esas revelaciones, habla de excelencia, grandeza, supereminencia de la revelación, de lo que él había. La palabra revelación es la palabra apocalipsis, igual que apocalipsis, que quiere decir algo develado, algo descubierto, algo destapado. O sea, miren, lo que él hizo Dios es llevarlo al tercer cielo y allá le abrió los ojos para ver cosas demasiado excelentes, ¿no? Y a mí me alegra porque sé que allá vamos a ir si Dios nos lleva, amén. Dice, esas cosas eran tan excelentes que podían, la palabra es exaltarlo desmedidamente. La palabra exaltarse desmedidamente es la palabra huperairo en el griego, que quiere decir levantarse por encima, ¿no? O sea, podía enorgullecerse. Él podía hacerse orgulloso, habiendo conocido esas cosas, como a veces nos sucede cuando conocemos algo de más, ¿verdad? Toda cosa grande que Dios nos puede dar, el peligro siempre es que nos enorgullezcamos. Usted puede ver, por ejemplo, alguien le dio mucha plata, ya empieza, ¿no?, a mirar a los demás, ya por allá abajito, digamos, ¿no? Alguien, recibe un título, un doctorado, ya empieza a mirar a los demás como unos ignorantes. O sea, todos tenemos esa tendencia, peligrosa tendencia, de exaltarnos, como dice aquí, desmedidamente. Y sabe, hermano, no sé yo, pero Dios sabe que el orgullo es una de las cosas más feas, más nocivas, más engañosas, más malvadas, que nos pueden hasta sacar del Evangelio. Amén. Para Dios, hermano, no sé, dice la Biblia, incluso en Proverbios, dice que hay 7 cosas que aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, dice. Y la primera, ¿cuál es? Ustedes que conocen ese versículo. Dice, los ojos altivos. Los ojos, yo soy mejor que ellos demás, yo soy mayor que... O sea, yo soy yo. Entonces ahí dice que había sido tal la experiencia que había tenido Pablo en el tercer cielo, en el paraíso, en el Edén, que podía sentirse orgulloso. Y Dios, para protegerlo, ¿qué hace? Dice, le da un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que lo abofetea. La palabra abofetea es golpear con el puño, ¿no? O sea, que lo mantenga humilde. ¿Sabe que a veces cuando Dios nos da cosas grandes, ¿por qué Dios no nos da muchas veces cosas grandes? Porque nos pueden enorgullecer, hermano. ¿Amén? Y Él sabe cuánto hemos crecido, cuánto no. Y sabe también que si nosotros recibimos esas cosas, Él va a tener que mandarnos un aguijón para que no nos enorgullezcamos. Porque el saber esas cosas debe ser algo lindo, bueno, digamos, ¿no? Pero comparado con el orgullo es mucho más malo que la bendición de saber esas cosas grandes. De hecho, en el capítulo 11, el otro día que estábamos, dice, el conocimiento envanece,
pero el amor edifica, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios, aquí es tremendo. ¿A quién usa Dios? A Satanás. Un mensajero de Satanás. La palabra mensajero es la palabra ángelos. Un ángel de Satanás para abofetearme, dice. ¿Para qué? Para que la grandeza de esas revelaciones que tuve ahí no me hiciera orgulloso. Amén. ¿Sabe qué? Dios parece malo ahí, pero Dios está cuidando de Pablo. Dios está guardando a Pablo. Amén. Y Dios siempre pone por encima nuestra vida espiritual antes que nuestro bienestar material. Eso quiero decírselo de verdad. Dios quiere darnos todas las cosas. Dios quiere bendecirnos. Pero si aquellas cosas que nosotros podemos recibir de Dios nos pueden hacer orgullosos, nos pueden exaltar desmedidamente, nos pueden arruinar nuestra vida espiritual, Él prefiere que suframos aún en esta carne, como Pablo. Dice después que 3 veces, en el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. O sea, Él le pidió a Dios, hermano. Y no una vez. 3 veces le pidió. Como muchos de nosotros cuando pasamos a veces por situación. Hermanos, a veces nosotros no entendemos por qué pasamos por ciertas situaciones en la vida. Pero si Dios lo permite, es por amor, se lo aseguro. Es porque Él nos está cuidando. A veces pasamos por situaciones difíciles por nuestra propia insensatez, ¿verdad? Pero si nosotros somos fieles a Dios, y siendo fieles a Dios pasamos por situaciones difíciles, yo le aseguro, es Dios cuidándonos. Incluso a veces usando al propio Satanás. Aquí Dios usó a Satanás para ponerle un aguijón en la carne, no sabemos qué es. Hay muchas teorías, ¿no? Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, otros dicen otras cosas, ¿verdad? Otros dicen que hasta los mismos judíos que durante todo el libro de los Hechos lo estuvieron persiguiendo y lo estuvieron... Bueno, no sabemos qué era ese aguijón en la carne. Pero el propósito de Dios era que no se enalteciese, que no se enorgulleciese Pablo. Hermano, él aborrece, dice, abomina su alma los ojos altivos, en Proverbios. Entonces, aquí le dice, yo le he rogado, yo me he acercado, porque la palabra rogar es la palabra paracaleo, que viene de la palabra paracletos, ¿no? Que quiere decir que es el Espíritu Santo. Él dice, he ido donde el Señor. Me he acercado a Él, a su lado, para pedirle. Y Él me ha respondido, el versículo 9. ¿Qué le ha respondido? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí está creo que el centro del mensaje de esta mañana. La palabra poder es la palabra dunamis, ¿verdad? Que muchos piensan, siempre lo han traducido, no, dinamita. No, el poder, en realidad la palabra dunamis, yo lo he estado mostrando en todos nuestros estudios bíblicos de los días miércoles. Quiere decir poder, dice capacidad inherente, ¿no? Poder suficiente para llevar a cabo una tarea hasta el final. Eso es dunamis. Amén. Capacitación para poder terminar algo bien. Simplemente ese es el concepto de dunamis. Entonces dice él aquí que su poder, su dunamis, su poder que puede llevar a cabo toda la tarea que Dios quiere hacer en nosotros. Escúcheme bien esto. Toda la tarea que Él quiere hacer viene en nosotros hasta el final. Dice, se perfecciona. Y la palabra perfección es la palabra teleio, que quiere decir algo completo,
algo, ¿cómo se llama? Aquí está, teleio, perfecto, llevado a su máximo desarrollo, para que Dios pueda usar su poder sobre nosotros, en este caso sobre Pablo. Tenía Pablo que tener tenía que estar en debilidad. La palabra debilidad también es la palabra asteneia, que quiere decir, que viene de la palabra a, que quiere decir no, y estenos, que quiere decir fortaleza, no fuerte. Amén. Él tenía que estar no fuerte. Precisamente el problema del orgullo es que yo me creo fuerte. Pero para que el poder de Dios llegue a tener su completo efecto en tu vida y en la mía, tiene que haber en nosotros asteneia, que quiere decir debilidad. ¿Usted ha querido enseñar a alguien que se cree muy sabio? ¿Es fácil enseñar a alguien que cree muy sabio? No, ¿verdad? Pero alguien que no sabe nada, pero que está queriendo aprender, ¿verdad? Es mucho mejor, es mucho más fácil de enseñar. El primero no es débil, el primero es fuerte, porque sabe mucho. El débil es aquel, ¿no? Según este concepto, aquel que no tiene nada, que no cree nada. Amén. Por eso dice, mi poder se perfecciona, mi poder llega a culminar todo lo que yo quiero hacer en ti cuando tú abres tu corazón y te dejas, amén, enseñar. No te presentas como alguien más sabio que yo, porque a veces, hermano, pensamos que somos más sabios que Dios. A veces pensamos que lo que dice la palabra de Dios no es lo más sabio. Es nuestro gran problema. ¿Y eso qué pasa? Impide que el poder de Dios actúe en la vida de nosotros. Y Dios le estaba diciendo, este es el principio que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, ¿no? Que su poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo reposa sobre alguien humilde. Amén. Él dice que él al altivo lo mira de lejos. Pero ¿a quién lo exalta? ¿A quién lo pone cerca? ¿A quién lo levanta? Al humilde. Amén. ¿Sobre quién puede venir? Por eso, hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos para juzgar a alguien. Porque no tenemos, amén, todo juicio. El Señor dice, no juzgues a nadie. Deje eso al Señor. Y aquí dice que su poder reposaba, dice, él decía, yo me alegro de mis debilidades, yo ahora me glorío en mis debilidades. ¿Por qué? Porque ahí reposa sobre mí su poder. Amén. ¿Cómo será mejor caminar bajo mi sabiduría o bajo la sabiduría de Dios? ¿Cómo será mejor vivir bajo mi sabiduría o la de Dios? O sea, por eso dice en el versículo 10, el último de este capítulo, por lo cual dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasaba eso Pablo? Porque siempre tenía la tendencia de enorgullecerse. Entonces Dios le mandaba angustias, Dios le mandaba persecuciones, Dios le mandaba debilidades. ¿No? La palabra afrentas son injurias, insultos. Necesidades, la palabra nanqué, restricciones, ¿no? Estaba limitado, a veces económicamente, en todo. Persecuciones, en angustias. Por eso dice, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Amén. Eso nos dice el Señor. Necesitamos, un vasito de agua.
necesitamos algunas veces que Dios nos humille para que después Él pueda actuar en nuestra vida, hermanos. A ninguno de nosotros ¿qué podemos decir? Le gustan los aguijones, le gustan las persecuciones. A ninguno de nosotros le gustan estas situaciones. Gracias. Perdón, la garganta. A veces con el calor, el ventilador no se afecta. Gracias. De ganar. Gracias. Pero, hermanos, queridos hermanos, esto es algo para mí bien importante entender. Que nuestra transformación no es que nuestro viejo hombre se va a mejorar. Es cuando nosotros dejamos de confiar en nuestro viejo hombre y empezamos a confiar en el Espíritu, en confiar en el nuevo hombre. Porque en el viejo hombre, como decía Pablo aquí, ¿no? Yo tengo de qué gloriarme según la carne. Yo he tenido logros en mi vida, pero no me conviene gloriarme de él. Prefiero mostrarme débil y mostrar lo que Dios ha hecho en mí, en medio de mi debilidad, porque en mi debilidad puede reposar el poder de Dios. Cuando una persona es muy inteligente, sabe cómo decidir su vida, sabe qué decisiones tomar, pero tristemente es muy probable que no haga la voluntad de Dios. En cambio, cuando uno no sabe qué hacer, ignora qué hacer, es muy lindo porque ¿qué hace? Va a pedir ayuda al Señor. Va a pedir sabiduría. Señor, muéstrame. Amén. Pero no siempre hacemos eso. A veces parece que ya conocemos el camino. A veces ya parece que todo está fácil. Es muy lógico. Pero qué bueno que no caminemos nunca así, sino que siempre estemos en esa comunión donde Dios nos pueda decir eso que parece, ¿no? Como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que estar viviendo en esa comunión con Dios, donde Dios nos puede dirigir. Y es bueno que no seamos fuertes en nuestras propias ideas siquiera, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Que siempre estemos con la suficiente debilidad para que repose sobre nosotros el poder y la guianza del Señor. Amén. El madurar en Cristo no es el corregir al viejo hombre, es tener la capacidad de mantener al viejo hombre crucificado y andar según el nuevo hombre, según el Espíritu. Amén, hermanos. Miren lo que dice Romanos 7. En Romanos 7, Pablo nos da a entender esta verdad. Lo voy a hacer rápido porque no quiero usar demasiado tiempo, porque ya... Dice 7:14 de Romanos. Hablando de la ley, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice, ¿no? O sea, y no es porque Pablo, o sea, todos somos así, no es Pablo, es todo, cualquiera. Nuestra carne es así. Amén. Porque lo que hago, o sea, miren, por eso la ley, hermanos, amados, la ley no tenía efecto. ¿Por qué la ley no tenía efecto en nosotros? Porque la ley decía lo bueno, pues, pero mi naturaleza decía lo malo. Eso, aquí en Romanos 7 muestra esta. Dice versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, dice.
Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? O sea, no hago lo que mi espíritu me dice que haga, sino lo que mi carne. Que mi espíritu aborrece lo que mi carne quiere. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es complicado Pablo en su manera de hablar, pero eso es lo que está diciendo. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne, no mora el bien. Amén. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, cuando es mi yo, por eso es tan terrible el orgullo, porque el orgullo se afinca en la que soy yo, se afinca en mi carne. Y la humildad busca del Espíritu. La humildad dice, yo no puedo, Señor, ayúdame. En la carne dice, no, Señor, yo voy a poder. Yo me voy a proponer y voy a cambiar. ¿Verdad? Y en el Espíritu, y cuando uno sabe que no puede, y no todos sabemos que no podemos, lamentablemente, algunos se creen que saben que pueden, hasta que Dios nos los muestra lo contrario, ¿verdad? Pero aquí nos está mostrando, dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice el siguiente versículo 21 de Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Y luego dice, mira el versículo 24. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. O sea, la carne, por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién estaba crucificado? Su carne. Y ya no vivo yo. ¿Quién era ese yo? Esa carne. Mas Cristo vive en mí. Por eso, para que Cristo viva en mí, no debo vivir yo. Amén. ¿Se dan cuenta? El madurar en Cristo, recuerden, esto quiero decirle porque hay tanta enseñanza para mejorar al viejo hombre, para educar al viejo hombre. Pero en lo bíblico no es educar al viejo hombre, es alimentar el nuevo ser, alimentar el espíritu, de tal manera que al viejo hombre lo mantenemos a un lado, crucificado en la cruz. Nuestro viejo hombre debe estar crucificado, no puede mejorar, no tenga esperanza en el viejo hombre, mi hermano. Por eso nuestra vida es una vida de fe. Por eso en Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es esa fe, es el vivir continuamente una vida de fe, lo que caracteriza a una persona madura en Cristo, a una persona teleios en Cristo. Porque, mis amados hermanos, la carne siempre se quiere levantar. Y de eso yo no tengo que convencerle a nadie, porque todos lo sabemos. ¿Sí o no? La carne rapidengo es... Todos sabemos eso. ¿Y sabe cuándo no vamos a tener la carne? Cuando nuestro cuerpo sea transformado. Cuando nuestra salvación se complete un día. Amén. Así dice la Biblia. Nuestro espíritu nació de nuevo y ya está. Nuestra alma está en un proceso de transformación. Y nuestro cuerpo no se salvará en esta vida. Nuestro cuerpo nos seguirá hasta lo último.
Por eso madurez en Cristo significa permanecer en Él. Por eso esa parábola, ¿no? Ese ejemplo que da Pablo, el Señor Jesucristo en Juan 15, dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Solamente unidos a mí tendrán fruto. Entonces, ¿cuál es el secreto de la vida cristiana? El secreto de la vida cristiana es aprender a vivir en una dependencia de Cristo. El secreto de la vida cristiana es un permanecer humildes, dependientes de Dios para tomar todas nuestras decisiones. Solo quiero terminar leyendo esta palabra que dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28. Él dijo así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y aquí está la clave de la vida. Versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren qué linda figura de alguien, digamos, débil, ¿no? Recuerden que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, hermano, Él conocía, como hombre, cuando fue hombre, Él conocía la necesidad de ser guiado por Dios. Él decía: yo no puedo hacer nada bueno por mí mismo. Solo puedo hacer lo que veo hacer al Padre. Amén. Es un ejemplo para nosotros. Y aquí dice: ponte mi yugo. ¿Conocen lo que es el yugo, verdad? Es esa madera que une a dos bueyes. Ponerse el yugo de Cristo. Bueno, aquí también hay una gran confusión entre los cristianos. Algunos dicen: yo me pongo el yugo de Cristo, entonces yo lo llevo a donde yo voy. No, mi querido, no es así. Cuando te pones el yugo de Cristo, tú eres el que vas donde Él va. Amén. Aquí hay que entenderlo bien. Si yo me pongo el yugo de Cristo, no lo voy a llevar a Él a donde yo quiera ir. Yo voy a ir a donde Él quiere llevarme. Amén. Y entonces dice: ¿y por qué estamos muchos trabajados y cargados? Como dice aquí en Mateo 11, 28. Vengan a mí ustedes. Está hablándoles a los que quieren hacer la voluntad de Dios, a los que son hijos de Dios, pero no saben cómo. Él dice: ustedes están trabajados y cargados porque lo quieren hacer a su manera. No se puede a tu manera. Ven y ponte el yugo conmigo. Únete a mí, así como la vid se une al pámpano. Vamos juntos. Permanecer es la palabra de Juan 15. La palabra clave: permanecer. Si nosotros permanecemos así, no nos equivocaremos. Jamás. Amén. Seguiremos al Señor y hallaremos, dice el versículo 29, descanso para nuestras almas. Viviremos en reposo, en paz. Amén. Porque ¿sabe qué dice Él? Porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Lo que es complicado es tratar de vivir la vida no a la manera que Él me enseña, sino yo quiero agradar a Dios a mi manera. Eso es complicado, eso es difícil. Amén. Eso es querer que el poder de Dios repose en mi fortaleza, pero el poder de Dios reposa en mi debilidad. Amén. Hermanos, esta es la palabra del Señor para esta mañana, para cada uno de nosotros. Y vamos a orar al Señor. Y si usted quiere, va a estar en el Facebook, después lo voy a poner en el YouTube. Porque sabe que
Este es una verdad. Estaba por decir, es un secreto de la vida. No es secreto, es una verdad muy importante para nuestra vida, si queremos ser verdaderamente cristianos. Algunos se han convertido al Señor pensando que Dios les va a ayudar en su vida. Les va a llevar al éxito en lo que ellos quieren hacer. Pero mis hermanos, el cristianismo no es eso. Me acuerdo de 2 versículos. Creo que uno está en Corintios, ahorita no tengo la cita. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel. Y en el vivir para Dios es donde encontramos verdadero gozo, verdadera libertad, verdadero descanso. Amén. Y vivir para Dios tenemos que hacerlo en humildad de corazón. Y otro versículo que dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y yo le aumento y con Él nos iremos. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabamos, Padre. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir la vida en humildad, en lo que Pablo le llama aquí debilidad, pero que es en realidad sí, en humildad, en docilidad, que podamos ser dóciles a ti, que podamos someternos al yugo que tú nos impones, Señor, el cual es fácil, el cual tiene una carga liviana. Gracias, amado Dios. Gracias porque aunque tú le diste a Pablo un aguijón en su carne, Padre, ese aguijón en su carne significaba tu amor por él. Lo estabas protegiendo. Y aunque él vivió y hasta 3 veces te pidió que lo quitaras, yo estoy seguro que él era mucho más feliz que muchos que lo tienen todo y que no tienen ningún yugo, pero que su vida es vana y sin sentido. Y estoy seguro también que tú no amas el poner yugos o el mandar aguijones, que solamente cuando es muy necesario lo haces, porque no tienes otra manera, no tienes otro recurso, pero que tú nos amas y quisieras darnos todo lo mejor como un padre bueno a sus hijos. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Queremos vivir la vida así, humildes, dóciles a tu guianza, inseguros de nuestras propias habilidades, de nuestras propias fortalezas, para siempre buscar tu consejo, para siempre escuchar tu voz para cada decisión. Y aunque no nos parezca que tu voz nos está llevando por un camino agradable, hacerlo, Señor, porque sabemos que tú eres más grande, que tú eres más sabio y que tú tienes más amor por nosotros que nadie. Gracias, Padre, por tu palabra de esta mañana.